Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida Evelyn. En este video daré mi punto de vista y explicación sobre un caso que ha quedado marcado en la historia de la televisión mexicana y del derecho de autor en nuestro país. Los derechos de autor y marca detrás del Chavo del Ocho. Seguramente muchos conocemos el programa del Chavo del Ocho, una de las series latinoamericanas que ganó una fama y reconocimiento a nivel mundial tanto por sus personajes icónicos como por su guión que lograba sacar risas en grandes y pequeños. Sin embargo, detrás de esas risas se esconden complejos conflictos legales sobre quién posee los derechos de autor y marca de los personajes y programas que tanto nos gustaron. Pero primero, hablemos de su autor. Roberto Gómez Bolaños, o también conocido como Chespirito, fue un actor, comediante, guionista, compositor, director y productor mexicano, cuyo reconocimiento se alzó no solo porque fue el actor principal en varias de sus series, sino también por ser el guionista, productor, director y compositor de la música que acompañaba a todos sus programas. Gracias a esa creatividad multifacética, el Chavo del Ocho se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras y que hoy, a casi 12 años desde la muerte de su autor, se sigue retransmitiendo y comercializando en distintos países. Ahora, contestemos la pregunta fundamental que presentó bastantes batallas legales a lo largo de los años. ¿Quién es realmente el dueño del Chavo del Ocho? De acuerdo a la Ley Federal de Derecho de Autor, artículo 1, esta ley tiene como objetivo proteger los derechos de los autores sobre sus obras literarias o artísticas, así como los de los intérpretes, productores y organismos de radiodifusión. Por lo tanto, Roberto Gómez Bolaños fue el titular y propietario de los derechos de autor y él tenía el poder de decidir la forma en que usarían o explotarían sus obras. Pero, tras su fallecimiento el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, ¿qué pasaría con los derechos y regalías de la serie? Bueno, como lo establece el artículo 29, fracción 1 y 2, los derechos patrimoniales de la obra se mantienen durante la vida del autor y hasta 100 años después de su muerte, por lo que, a partir de la muerte de Chespirito en 2014, dichos derechos pasaron a los herederos del autor, y hasta que se cumplan los 100 años después de su muerte, la obra se volverá de dominio público. Ahora bien, los derechos de autor se dividen en dos tipos, morales y patrimoniales. Los primeros reconocen la autoría y protegen la integridad de la obra. Los segundos permiten su explotación económica por parte del autor o sus herederos. Teniendo esto en cuenta, en el caso del Chavo del Ocho, los derechos morales de los personajes siempre pertenecerán a Gómez Bolaños, mientras que los derechos patrimoniales, quienes generan ingresos, pueden ser cedidos o licenciados temporalmente. Eso fue lo que ocurrió con Televisa, que desde 1973 obtuvo los derechos patrimoniales para la explotación comercial y de transmisión televisiva del programa. Esto es conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Derecho de Autor, el cual explica que el productor de una obra audiovisual será titular de los derechos patrimoniales salvo pacto en contrario. Sin embargo, en julio del 2020 hubo un desacuerdo entre la familia Gómez y Televisa, pues no lograron llegar a un acuerdo para que continuara la transmisión del programa, lo que provocó que las transmisiones cesaran a nivel mundial. Esto pasó porque, como lo señala el artículo 31 de la Ley Federal de Derecho de Autor, toda transmisión de derechos patrimoniales deberá prever una participación proporcional en los ingresos o una remuneración fija y determinada. Es decir, al no renovarse los acuerdos de cesión de derechos que tenía Televisa y que vencieron en el 2020, estos vuelven a los herederos de Roberto Gómez Bolaños, principalmente a Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito y quien dirige la compañía Grupo Chespirito, empresa que actualmente administra su legado, los programas, las series animadas, videojuegos, películas, entre otros, y tienen el poder de autorizar o negociar su distribución con otros canales o plataformas. Tras varios años de peleas legales entre la familia Gómez y Televisa, volvieron a negociar para llegar a un acuerdo, y en 2024 los programas regresaron nuevamente a Televisa para transmitirse en su plataforma de streaming, ViX. Pero aún con todo lo antes mencionado, las disputas no terminaron ahí. Además del conflicto entre Televisa y la familia de Chespirito, surgieron riñas legales entre los actores y el propio autor. Los casos más conocidos son los de María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, quienes daban vida a los personajes de La Chilindrina y Kiko.
De acuerdo con el artículo 173, fracción 3 de la Ley Federal del Derecho de Autor, la reserva de derechos permite usar y explotar de forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones o características distintivas de personajes humanos o ficticios. María Antonieta de las Nieves registró a la Chilindrina bajo esta figura legal, argumentando que había aportado al personaje características psicológicas y gestos únicos que lo convertían en una creación propia. Al principio, Chespirito denunció esta situación, argumentando que la Chilindrina era una creación suya propia, negando que la actriz tenga la autoría de este. Esta situación acabó en 2012, cuando el Instituto Nacional del Derecho de Autor falló a favor de María Antonieta, conservando la propiedad del personaje de Chespirito. Por el contrario, Carlos Villagrán no consiguió el mismo resultado con el personaje de Kiko, ya que en su disputa, Villagrán afirmaba que como intérprete, él también era creador porque le dio vida. No obstante, la Ley Federal del Derecho de Autor establece en sus artículos 18, 19 y 24 que los derechos morales y patrimoniales pertenecen al autor de la obra, es decir, a quien la concibe y la fija por primera vez. Por lo que, aunque Villagrán aportó su talento y expresión al papel de Kiko, la autoría y propiedad intelectual del personaje pertenece legalmente a Gómez Bolaños. Pero, ¿por qué Villagrán perdió su caso y de las Nieves no? Bueno, esto sucedió debido a la diferencia de las situaciones, ya que María Antonieta registró el nombre de la Chilindrina al aprovechar el descuido de Chespirito de no haber renovado los derechos del personaje en más de 15 años, mientras que Villagrán intentó quedarse con el personaje de Kiko para continuar su carrera de forma independiente y sin tener una base legal en la cual pudiera apoyarse, por lo que, al no obtener estos derechos, tuvo que modificar el nombre de Kiko cambiando la Q por K y cambiarle características para seguir interpretándolo sin infringir la ley. Quisiera concluir este video diciendo que el caso del Chavo del Ocho es un buen ejemplo para entender cómo funcionan los derechos de autor, los derechos patrimoniales y morales, así como las reservas de derecho y las licencias de marca en México, y demuestra la complejidad del derecho de autor en obras audiovisuales. Todo esto demuestra que proteger la creación artística requiere claridad y acuerdos bien definidos. Considero que, a pesar de los notables conflictos legales que sufrió el Chavo del Ocho, el legado de Roberto Gómez Bolaños sigue vivo en la cultura popular, y sus personajes son prueba de que no debe de tomarse a la ligera el registrar y proteger una creación, pues una obra bien registrada y bien protegida puede trascender y preservarse por generaciones. Gracias por su atención, espero que esta información haya sido de utilidad. Que tengan un buen día.